Ya sentiste que tu casa, que debería ser tu lugar de paz y descanso, a veces se siente pesada, cargada, como si una sombra invisible estuviera flotando sobre cada habitación. Ya te diste cuenta de que aunque ores, aunque seas una persona de fe, aún hay momentos en que el ambiente de tu casa parece denso, donde las discusiones surgen de la nada, donde el sueño no viene, donde una inquietud inexplicable se apodera de todos. ¿Ya te preguntaste por qué? A pesar de amar a Dios y buscar vivir una vida cristiana, ¿aún sientes que fuerzas negativas logran tocar a tu familia, a tus hijos, tu paz? Y si te dijera que puedes, hoy mismo, en este exacto momento, transformar completamente la atmósfera espiritual de tu casa usando apenas 5 versículos bíblicos específicos que funcionan como llaves espirituales capaces de cerrar toda puerta al mal y abrir los cielos sobre tu hogar? ¿Y si te revelara que existe una diferencia enorme entre cristianos que conocen estos secretos espirituales y aquellos que viven en la ignorancia, permitiendo que sus casas sean invadidas por influencias que jamás deberían tener permiso para entrar? No es coincidencia que encontraste este video hoy. En este exacto momento, mientras estás viendo, el Espíritu Santo está moviendo tu corazón para recibir una revelación que pocos cristianos realmente comprenden. La mayoría de las personas de fe cree que basta ser cristiano para estar protegido, pero la verdad es que existe una guerra espiritual sucediendo a tu alrededor y necesitas saber cómo luchar con las armas correctas. Durante los próximos minutos voy a revelar algo que puede sonar radical para algunos, pero que está totalmente fundamentado en la palabra de Dios. Descubrirás que tu casa no es apenas un espacio físico hecho de ladrillos y cemento, sino un territorio espiritual que puede ser consagrado al Señor o invadido por el enemigo, dependiendo de aquello que proclamas y permites. Pon especial atención al tercer versículo que voy a compartir, porque contiene una autoridad que el mismo Jesús nos dio, pero que la mayoría de los cristianos nunca aprendió a usar. Y cuando llegamos al 5.º versículo, vas a entender cómo establecer un legado espiritual que protegerá no solamente a ti, sino a generaciones futuras de tu familia. Esta no es una enseñanza para todos. Este es un llamado para aquellos que están cansados de vivir una fe pasiva, que quieren tomar la autoridad que Dios les dio y hacer de sus casas fortalezas impenetrables del reino de Dios. Si llegaste hasta aquí, es porque fuiste elegido para recibir esta revelación, y al final de este video voy a hacer una oración poderosa junto contigo, una oración de activación que sellará espiritualmente tu casa y familia. Existe algo que necesito contarte. En los últimos meses, miles de personas que aplicaron exactamente lo que voy a enseñar hoy comenzaron a experimentar transformaciones sobrenaturales en sus casas. Familias que estaban al borde de la separación se reconciliaron. Hijos rebeldes regresaron a casa. Enfermedades que persistían por años desaparecieron. Problemas financieros que parecían sin solución encontraron caminos inesperados. Y todo esto no por casualidad, sino porque esas personas descubrieron el poder de aplicar correctamente la palabra de Dios en sus hogares. Antes de continuar, escribe en los comentarios la siguiente frase: mi casa pertenece a Dios. No es apenas un comentario, es una declaración de guerra contra las tinieblas y una proclamación de fe que activa lo que estás a punto de aprender. Y si esta palabra está tocando tu corazón, da me gusta a este video ahora mismo, porque cuando haces eso, estás concordando espiritualmente con la verdad que está siendo liberada. Y eso abre el camino para que más personas que necesitan esta revelación también la encuentren. Algo sobrenatural está pasando en este exacto momento mientras ves. Puede que ni siquiera lo sientas físicamente, pero en el mundo espiritual, un movimiento está siendo iniciado.
No es por casualidad que paraste tu rutina para ver este video hoy. No es coincidencia que entre tantas cosas que podrías estar haciendo, elegiste estar aquí. Este es tu momento Kairos, el momento divino de Dios para tu vida y tu casa. Tal vez hayas intentado otras cosas antes. Tal vez ya hayas orado mucho, ayunado, pedido oración a otras personas, pero aún sientes que algo está faltando. La diferencia está en lo que vas a aprender ahora. No es apenas sobre orar, es sobre declarar. No es apenas sobre pedir, es sobre decretar. No es apenas sobre esperar que Dios haga, es sobre tomar la autoridad que Él ya te dio y ejercerla con fe y determinación. Por eso, te pido, cierra la puerta de tu cuarto, silencia el celular, pide que no te interrumpan. Quita todas las distracciones, porque lo que estás a punto de recibir no puede perderse por falta de atención. No apagues esta palabra, no salgas a la mitad. Quédate hasta el final, porque cada versículo que voy a compartir es como una pieza de un rompecabezas espiritual. Y solo cuando tengas todas las piezas es que verás el cuadro completo de la protección que Dios preparó para tu familia. La pregunta que no quiere callar es esta. ¿Estás listo para descubrir qué tipo de autoridad espiritual realmente posees? ¿O vas a continuar viviendo como un cristiano desarmado en plena guerra espiritual? Primer versículo. El escudo que nunca falla. ¿Cuántas veces ya te sentiste vulnerable dentro de tu propia casa, como si algo invisible estuviera perturbando la paz que tanto buscas en oración? ¿Sabías que la ciencia ya comprobó que nuestro cerebro es capaz de detectar cambios sutiles en el ambiente que ni siempre logramos explicar conscientemente? Neurólogos descubrieron que poseemos células especializadas que captan alteraciones energéticas en el espacio a nuestro alrededor. Y eso explica por qué a veces entramos a un lugar e inmediatamente sentimos que algo no está bien. Pero aquí está algo que la ciencia aún está tratando de entender. Existe una dimensión espiritual que influye directamente en la dimensión física, y nosotros como hijos de Dios tenemos el poder de gobernar esa dimensión a través de nuestra fe y de nuestras palabras. Cuando no ejerces esa autoridad espiritual, dejas tu casa vulnerable a influencias que pueden traer confusión, miedo, enfermedad y discordia. El primer versículo que va a transformar tu casa en una fortaleza espiritual está en el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. Este versículo no es apenas una promesa para ser leída, es una declaración para ser proclamada en voz alta dentro de tu casa. La palabra habitar en el texto original significa establecer residencia permanente, no apenas visitar ocasionalmente. Es como la diferencia entre ser un turista en un hotel y ser el dueño de la casa. Cuando eres apenas un visitante espiritual en tu propia casa, el enemigo puede entrar y salir como quiera. Pero cuando estableces que tu casa habita al abrigo del Altísimo, estás creando una barrera legal en el mundo espiritual que impide que cualquier fuerza negativa opere ahí. Cuando declaras este versículo sobre tu casa, estás estableciendo legalmente en el mundo espiritual que aquel territorio pertenece al Altísimo. Es como si estuvieras clavando una bandera espiritual y diciendo, esta casa está bajo nueva administración. El enemigo puede tratar de atacar desde afuera, pero no logra penetrar, porque reconoce la autoridad superior que fue establecida ahí. Neurocientíficos descubrieron que cuando hablamos palabras con convicción y fe, nuestro cerebro libera neurotransmisores específicos que no solamente cambian nuestro estado emocional, sino que también alteran la energía que irradiamos hacia el ambiente. Esto significa que cuando proclamas este versículo con fe, estás literalmente cambiando la atmósfera física y espiritual de tu hogar. Tu voz,
se convierte en un instrumento de transformación que opera en múltiples dimensiones simultáneamente. Pero existe algo aún más profundo en este versículo. La palabra abrigo, en el original hebreo, significa un lugar secreto, un refugio impenetrable donde ni siquiera el enemigo puede encontrarte. Cuando tu casa habita en este abrigo espiritual, se vuelven invisibles para los ataques dirigidos. Es como si estuvieran protegidos por una capa de invisibilidad espiritual que confunde los planes malignos. Para experimentar esto, comienza hoy mismo. Levántate en cada habitación de tu casa y declara en voz alta: esta casa habita al abrigo del Altísimo, esta familia mora bajo la sombra del Omnipotente. Aquí vive la presencia de Dios, y toda fuerza contraria debe retirarse ahora mismo en nombre de Jesús. No susurres, no murmures, declara con autoridad, porque es tu voz de fe la que activa la protección celestial. Cuando haces esto diariamente, algo extraordinario pasa. Primero, comienzas a sentir una paz diferente llenando tu casa. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que viene de la certeza de que están protegidos por el mismo Dios. Tus hijos duermen mejor porque aún en el subconsciente perciben que están en territorio seguro. Las discusiones disminuyen porque la presencia de Dios trae reconciliación. El ambiente se vuelve más ligero porque las fuerzas que causaban opresión fueron expulsadas. Las personas que entran a tu casa comienzan a comentar que sienten algo especial ahí. Pueden no saber explicar exactamente qué es, pero perciben que existe una atmósfera diferente, una sensación de bienestar y seguridad que no encuentran en otros lugares. Esto no es imaginación, es el resultado práctico de haber establecido tu casa como territorio consagrado. Pero aquí está lo que es aún más poderoso. Este versículo crea una cobertura espiritual no apenas sobre la estructura física de tu casa, sino sobre todos los que habitan en ella. Es como si estuvieras poniendo un domo invisible de protección divina sobre tu familia. Enfermedades que atacan al vecindario pasan lejos de tu casa. Accidentes que podrían pasar son evitados por intervención angelical. Influencias negativas que tratan de penetrar a través de la televisión, internet o conversaciones son neutralizadas antes de causar daño. Familias que aplican este principio relatan experiencias sobrenaturales. Niños que comienzan a tener sueños con ángeles, visitantes que sienten una presencia divina al entrar a la casa, problemas que se resuelven de forma inexplicable, protección en situaciones de peligro. Todo esto porque la sombra del Omnipotente se volvió la cobertura permanente sobre aquel hogar. Escribe en los comentarios: mi casa habita en Dios, si estás decidido a implementar esta verdad a partir de hoy. Segundo versículo. La armadura que viste tu casa. ¿Sabías que la física cuántica descubrió que todo en el universo es energía vibrando en diferentes frecuencias? Y que pensamientos y palabras emiten frecuencias específicas que interactúan con el ambiente a nuestro alrededor. Este descubrimiento científico confirma algo que la Biblia siempre enseñó. Existe un mundo espiritual influyendo directamente el mundo físico, y nosotros tenemos el poder de determinar qué tipo de influencia queremos permitir en nuestras vidas. Pero aquí está algo que muchos cristianos no perciben. El enemigo rara vez ataca con violencia obvia. Su estrategia preferida es la infiltración sutil. Usa el cansancio para disminuir nuestra vigilancia espiritual. Usa la rutina para hacernos olvidar de orar. Usa pequeñas irritaciones para crear grandes conflictos. Usa el estrés del día a día para abrir brechas en nuestra armadura espiritual. Y cuando no estamos vestidos adecuadamente para la batalla, esos pequeños ataques se acumulan hasta volverse grandes derrotas. El segundo versículo que va a blindar tu casa contra toda fuerza negativa está en Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero aquí está la revelación que va a cambiar tu perspectiva. Esta armadura no es apenas para ti individualmente, es para ser extendida sobre toda tu casa y familia. La palabra vestíos en el original griego significa literalmente vestirse completamente, como un soldado que no deja ninguna parte del cuerpo desprotegida. Cuando proclamas este versículo sobre tu casa, estás vistiendo espiritualmente cada ambiente, cada persona, cada conversación que sucede ahí con la protección sobrenatural de Dios. Es como si cada habitación de tu casa recibiera un escudo invisible que repele automáticamente cualquier influencia negativa. Investigadores en neuroplasticidad descubrieron que cuando repetimos ciertas declaraciones con convicción emocional, nuestro cerebro literalmente se reconecta, creando nuevas rutas neurales que nos vuelven más resistentes al estrés, al miedo y a las influencias negativas. Esto explica por qué la práctica de proclamar versículos bíblicos no solamente fortalece nuestra fe, sino que también cambia nuestra capacidad de resistir las presiones espirituales y emocionales. Pero hay algo aún más profundo pasando cuando vistes tu casa con la armadura de Dios. Cada pieza de esta armadura tiene una función específica que se manifiesta de forma práctica en el ambiente familiar. El cinturón de la verdad elimina mentiras y malentendidos entre los miembros de la familia. La coraza de justicia protege el corazón de cada persona contra amargura y resentimiento. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz traen reconciliación donde había división. El escudo de la fe bloquea pensamientos de desánimo, duda y depresión que tratan de atacar la mente de cada miembro de la familia. El yelmo de la salvación protege la identidad de cada persona, impidiendo que se vean como víctimas o fracasados. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, corta toda palabra negativa y establece la verdad divina como la única voz autorizada en la casa. Para aplicar este principio, establece un ritual diario. Toda mañana, antes de que tu familia salga de casa, reúnanse todos en un lugar y declaren juntos: hoy nuestra familia se viste de toda la armadura de Dios. Nuestras mentes son protegidas por el yelmo de la salvación. Nuestros corazones son guardados por la coraza de justicia. Nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Nuestra fe es el escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tus hijos salen para la escuela o trabajo después de esta declaración, cargan una protección invisible que los acompaña todo el día. Los beneficios de esta práctica son inmediatos y duraderos. Familias que implementan esta rutina relatan una disminución drástica de accidentes, conflictos e influencias negativas. Es como si una barrera protectora fuera activada alrededor de cada miembro de la familia. Decisiones son tomadas con más sabiduría porque la mente está protegida por el yelmo de la salvación. Tentaciones son resistidas con más facilidad porque el escudo de la fe está activo. Relaciones son preservadas porque la coraza de justicia impide que el corazón se contamine con resentimiento. Además, cuando declaras este versículo sobre tu casa, estás enseñando a tu familia que no somos víctimas de las circunstancias, sino guerreros espirituales equipados con poder de lo alto. Tus hijos crecen sabiendo que están protegidos, que tienen autoridad espiritual, que no necesitan temer las tinieblas porque andan en la luz. Aprenden desde temprano que existe una batalla espiritual sucediendo, pero que ellos no están desarmados en esta batalla. Cuando surgen situaciones difíciles, en lugar de entrar en pánico, tu familia automáticamente se posiciona espiritualmente. Saben que poseen armas espirituales que son más poderosas que cualquier problema que puedan enfrentar. Esta mentalidad de victoria se vuelve parte de la identidad familiar,
creando una generación que no retrocede ante las dificultades, sino que las enfrenta con fe y autoridad. Lo más impresionante es que esta armadura espiritual no es apenas defensiva, también es ofensiva. Cuando tu casa está revestida de la armadura de Dios, no solamente resistes los ataques del enemigo, también te vuelves un instrumento de liberación para otros. Personas comienzan a buscar tu casa en momentos de crisis porque sienten que ahí existe algo diferente, una atmósfera de paz y protección que no encuentran en otros lugares. Tercer versículo, la autoridad que Jesús te dio. Aquí está una pregunta que puede revolucionar tu vida espiritual. ¿Sabías que investigaciones en neurociencia comprobaron que la voz humana emite frecuencias específicas que pueden alterar no solamente nuestro propio estado emocional, sino también influir en el ambiente y las personas a nuestro alrededor? Científicos descubrieron que ciertas vibraciones vocales pueden hasta modificar la estructura molecular del agua, y considerando que nuestro cuerpo es 70% agua, esto significa que las palabras que hablamos tienen poder físico real para transformar nuestra realidad. Pero existe algo que va mucho más allá de lo que la ciencia logra medir. Cuando un hijo de Dios habla con fe y autoridad espiritual, está liberando una fuerza que opera en dimensiones que trascienden el mundo físico. Tu voz se convierte en un canal a través del cual el poder del cielo se manifiesta en la tierra. Por eso Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida. Cargan una sustancia espiritual que tiene poder creativo y transformador. El tercer versículo que te va a dar una autoridad espiritual que el mismo Jesús ejerció está en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este no es un versículo para ser apenas leído y meditado, es una concesión legal de autoridad que debe ser ejercida con fe y determinación dentro de tu casa. Cuando Jesús habló estas palabras, no estaba haciendo una promesa futura, estaba declarando una realidad presente. La palabra doy en tiempo presente significa que ya posees esta autoridad ahora mismo, en este momento. No es algo que necesitas conquistar, merecer o esperar recibir. Es algo que ya fue depositado en ti en el momento en que te volviste hijo de Dios. Serpientes y escorpiones, en el contexto bíblico, representan todo tipo de influencia venenosa, destructiva y oculta que trata de penetrar en tu vida y familia. Esto incluye no solamente ataques espirituales obvios, sino también influencias sutiles, como pensamientos negativos persistentes, ciclos de ansiedad y depresión, patrones destructivos de comportamiento, vicios que se repiten en la familia, enfermedades que atacan siempre a los mismos miembros, problemas financieros que parecen no tener solución. Estudios en física cuántica revelaron que la conciencia humana tiene la capacidad de influir en la realidad a su alrededor a través de la intención enfocada. Cuando proclamas este versículo con fe absoluta, estás ejerciendo una autoridad que trasciende el mundo físico y actúa directamente en el mundo espiritual, donde las batallas reales son libradas. Tu declaración de fe se convierte en un decreto legal en el tribunal celestial que obliga a todas las fuerzas espirituales a reconocer tu posición de autoridad. Pero aquí está lo que muchos cristianos no entienden. Esta autoridad no funciona automáticamente. Necesita ser ejercida conscientemente, intencionalmente, con fe y determinación. Es como tener las llaves de un carro. No hacen que el carro ande solo, pero cuando las usas correctamente, dan acceso a todo el poder del vehículo. Para activar esta autoridad en tu casa, comienza haciendo lo siguiente. Camina por cada ambiente de tu casa y declara con voz firme: tengo poder sobre toda fuerza del enemigo que trata de operar en esta casa. Toda influencia negativa, todo pensamiento destructivo, toda energía de miedo, ansiedad o discordia debe salir ahora mismo.
Esta casa está bajo mi autoridad espiritual y decreto que solamente lo que honra a Dios puede permanecer aquí. Cuando haces esto regularmente, los resultados son extraordinarios. Primero, comienzas a sentir una confianza espiritual que tal vez nunca tuviste antes. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te vuelves alguien que gobierna espiritualmente su ambiente. Es como si un interruptor fuera encendido dentro de ti, activando una dimensión de tu personalidad que estaba dormida. Tus hijos comienzan a verte no solamente como padre o madre, sino como una autoridad espiritual en quien pueden confiar completamente. Cuando enfrentan problemas en la escuela o en otros ambientes, se acuerdan de la autoridad que vieron siendo ejercida en casa, y eso les da valor para enfrentar cualquier situación. Tu casa se vuelve un lugar donde las personas se sienten seguras para compartir sus luchas, porque saben que ahí existe alguien que tiene poder para orar y ver resultados. Vecinos comienzan a buscarte en momentos de crisis. Amigos llaman pidiendo oración porque saben que tus oraciones tienen peso en el mundo espiritual. Te vuelves una referencia espiritual en tu comunidad, no por títulos o posiciones, sino por la autoridad real que las personas logran percibir. Pero aquí está lo que es aún más poderoso. Cuando enseñas a tus hijos a declarar este versículo, estás equipando a la próxima generación con una autoridad espiritual que los protegerá por el resto de sus vidas. Imagina a tus hijos creciendo sabiendo que tienen poder sobre toda fuerza negativa que trata de atacarlos. Imagínalos enfrentando las presiones de la escuela, del trabajo, de las relaciones, sabiendo que no son víctimas, sino vencedores en Cristo. Esta autoridad también se extiende para situaciones específicas. Cuando hay conflictos familiares, puedes ejercer tu autoridad espiritual y decretar paz. Cuando hay ataques de enfermedad, puedes pisar sobre el poder de la enfermedad y decretar salud. Cuando hay ataques financieros, puedes declarar que toda obra del enemigo contra tu provisión está rota. Cuando hay ataques contra la mente a través de pensamientos de suicidio, depresión o ansiedad, puedes pisar sobre esas serpientes y decretar libertad total. La clave está en entender que esta autoridad no funciona a través de gritos o emociones descontroladas, sino a través de una fe calmada y determinada que sabe exactamente quién eres en Cristo y qué poder cargas. Es como un policía que no necesita gritar para tener autoridad. Simplemente la ejerce porque sabe que la ley está de su lado. De la misma forma, no necesitas forzar tu voz o crear drama espiritual. Simplemente declaras la verdad con fe y el mundo espiritual obedece. Escribe en los comentarios: tengo autoridad en Cristo, si estás listo para dejar de ser víctima y comenzar a gobernar espiritualmente tu casa. Cuarto versículo: el muro que nunca cae. ¿Ya te pusiste a pensar por qué algunas familias pasan por crisis devastadoras, mientras otras, aun enfrentando dificultades, siempre logran reponerse y salir más fuertes? Investigadores en psicología positiva descubrieron que existe algo llamado resistencia familiar, una capacidad que algunas familias desarrollan de transformar crisis en oportunidades de crecimiento. Pero lo que la ciencia apenas está comenzando a entender es que esta resistencia tiene raíces espirituales profundas. Existe una diferencia fundamental entre familias que apenas reaccionan a los problemas y familias que se posicionan espiritualmente antes de que los problemas surjan. Las primeras viven en constante ansiedad, siempre esperando la próxima crisis. Las segundas viven en paz, porque saben que están protegidas por promesas divinas que son mayores que cualquier tormenta que pueda surgir. El cuarto versículo que va a establecer un muro de protección inquebrantable alrededor de tu familia está en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este versículo contiene una de las promesas más poderosas de la Biblia, pero solo funciona cuando entiendes cómo activarla correctamente. La palabra forjada en el texto original implica algo que fue cuidadosamente planeado y construido con intención de destruir. Esto significa que este versículo no se refiere apenas a ataques aleatorios, sino a estrategias específicas y elaboradas que son dirigidas contra ti y tu familia. Cuando proclamas esta palabra sobre tu casa, estás decretando que todo plan, toda conspiración, toda obra de las tinieblas dirigida contra tu familia está destinada al fracaso. Pero hay algo aún más profundo en esta promesa. Habla de dos dimensiones de ataque. Las armas forjadas representan ataques a través de acciones y circunstancias. Enfermedades, accidentes, problemas financieros, crisis en el trabajo. Las lenguas que se levantan en juicio representan ataques a través de palabras, chismes, acusaciones, maldiciones declaradas, críticas destructivas, palabras de desánimo y fracaso. Neurólogos descubrieron que cuando enfrentamos adversidades con una mentalidad de victoria en lugar de una mentalidad de víctima, nuestro cerebro produce diferentes neurotransmisores que nos vuelven más creativos, más resistentes y más capaces de encontrar soluciones. Cuando declaras este versículo con fe, estás programando tu mente y la mente de tu familia para la victoria, no para la derrota. Lo que hace esta promesa aún más poderosa es que no solamente garantiza protección, sino que también te da autoridad para condenar toda palabra negativa que sea hablada contra tu familia. Esto significa que no eres una víctima pasiva de chismes, críticas o maldiciones. Tienes poder para anular completamente el efecto de cualquier palabra negativa dirigida contra ti o tus hijos. Para implementar este principio, establece el siguiente hábito. Siempre que tu familia enfrente cualquier tipo de ataque, sea financiero, de salud, de relación o cualquier otro, reúnanse inmediatamente y declaren juntos: toda arma que fue forjada contra nuestra familia no prosperará. Todo plan del enemigo contra nosotros está cancelado. Nuestra herencia es la victoria y nuestra salvación viene del Señor. Hagan esto no una vez, sino cuantas veces sea necesario, hasta que la fe se vuelva mayor que el miedo. Los resultados de esta práctica son absolutamente transformadores. Familias que aplican este principio descubren que problemas que parecían imposibles de resolver comienzan a encontrar soluciones sobrenaturales. Puertas que estaban cerradas se abren de forma inesperada. Recursos que parecían escasos comienzan a aparecer de fuentes inimaginadas. Relaciones que estaban destruidas comienzan a ser restauradas a través de eventos que solo pueden ser explicados como intervención divina. Es como si una fuerza invisible comenzara a trabajar a favor de la familia, deshaciendo todo plan que fue tramado contra ella. Abogados hostiles cambian de posición. Médicos descubren tratamientos que antes no conocían. Patrones que eran injustos se vuelven favorables. Vecinos que causaban problemas se mudan. Todo esto no por coincidencia, sino porque existe una promesa divina siendo activada a través de la fe de la familia. Además, este versículo enseña a tus hijos a no aceptar pasivamente cualquier cosa negativa que pase en sus vidas. Aprenden que son hijos de Dios y que tienen derecho a la victoria. Cuando enfrentan bullying en la escuela, saben que pueden declarar que toda lengua que se levanta contra ellos será condenada. Cuando enfrentan dificultades académicas o profesionales, saben que pueden decretar que toda arma forjada contra sus sueños no prosperará. Pero aquí está algo aún más poderoso. Este versículo no solamente protege contra ataques externos, sino también contra ataques internos como autocrítica destructiva, culpa excesiva y pensamientos de fracaso.
Cuando enseñas a tu familia a declarar que toda lengua que se levanta contra ellos será condenada, esto incluye también las voces internas que tratan de destruir la autoestima y la confianza. El aspecto más extraordinario de esta promesa es que se llama herencia. Esto significa que no es algo que necesitas conquistar o merecer, es algo que ya es tuyo por derecho como hijo de Dios. Es una herencia que puedes pasar a tus hijos y ellos a sus hijos, creando un linaje de victoria que se perpetúa a través de las generaciones. Familias que comprenden esta verdad desarrollan una mentalidad completamente diferente ante las crisis. En lugar de preguntar, ¿por qué nos está pasando esto?, declaran, esta arma no prosperará contra nosotros. En lugar de aceptar el fracaso como destino, decretan victoria como herencia. Este cambio de mentalidad no solamente transforma el presente, sino que también moldea el futuro de todo el linaje familiar. Quinto versículo. La declaración que cambia generaciones. Existe un descubrimiento de la epigenética que está revolucionando nuestra comprensión sobre herencia familiar. Científicos descubrieron que nuestras experiencias de vida pueden alterar nuestros genes de una forma que es transmitida a las próximas generaciones. Traumas, pero también experiencias positivas, pueden modificar nuestra estructura genética y afectar a nuestros descendientes. Esto significa que las decisiones espirituales que tomas hoy no afectan apenas a ti, sino también a tus hijos y nietos de una forma literal y científica. Pero aquí está algo que va más allá de la epigenética. En el mundo espiritual existe algo aún más poderoso llamado herencia espiritual. Toda familia carga una herencia. Puede ser de bendición o de maldición, de victoria o de derrota, de fe o de incredulidad. La buena noticia es que tienes el poder de determinar qué tipo de herencia vas a dejar para las próximas generaciones de tu familia. El quinto y último versículo que va a sellar espiritualmente tu casa y establecer un legado de fe para tus generaciones futuras está en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este no es apenas un versículo bonito para poner en la pared, es una declaración de guerra contra toda herencia negativa y una proclamación de un nuevo linaje espiritual. Cuando Josué hizo esta declaración, no estaba hablando apenas por sí mismo, sino estableciendo una cultura familiar que duraría generaciones. La frase «yo y mi casa» en el original hebreo implica no solamente la familia nuclear, sino toda la descendencia, todo el linaje que vendría después de él. Es una declaración que trasciende el tiempo y establece un patrón espiritual permanente. Existe algo poderoso que pasa cuando un padre o madre se levanta y hace una declaración profética sobre su familia. En el mundo espiritual, esto es reconocido como un decreto legal que tiene fuerza para romper maldiciones generacionales y establecer bendiciones permanentes. Es como si estuvieras firmando un nuevo contrato espiritual para todo tu linaje. Investigaciones en neuroplasticidad muestran que cuando repetimos ciertas declaraciones con convicción emocional, nuestro cerebro crea rutas neurales tan fuertes que esas declaraciones se vuelven parte de nuestra identidad subconsciente. Cuando proclamas este versículo regularmente sobre tu familia, estás literalmente reprogramando la mentalidad familiar hacia la fidelidad a Dios, creando una resistencia natural contra influencias que tratan de desviar a tu familia del camino correcto. Pero hay algo aún más profundo pasando. Cuando declaras, yo y mi casa serviremos al Señor, estás cortando toda conexión espiritual con patrones negativos que vinieron de generaciones anteriores.
vicios, enfermedades, problemas financieros, relaciones destruidas, depresión. Todo esto puede ser parte de una herencia espiritual negativa que está siendo transmitida a través de las generaciones. Tal vez vengas de una familia donde el divorcio es común, donde la depresión ataca a varias personas, donde problemas financieros se repiten constantemente, donde la falta de fe es la norma. Cuando haces esta declaración con fe, estás diciendo, esto para aquí. Con mi familia una nueva historia comienza. Nosotros elegimos servir al Señor y eso cambia todo. Para activar este poder generacional, establece una tradición familiar. Por lo menos una vez por semana, reúne a toda la familia y declaren juntos. Elegimos hoy a quién servir. Rechazamos toda herencia de maldición, toda tradición familiar negativa, todo patrón destructivo que vino antes de nosotros. Declaramos que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor. Esta decisión se extiende a nuestros hijos, nietos y todas las generaciones que vendrán de nosotros. Cuando haces esto consistentemente, algo extraordinario pasa en el ADN espiritual de tu familia. Patrones negativos que venían siendo repetidos por generaciones comienzan a ser rotos. Hijos que se estaban rebelando comienzan a volver a los caminos de Dios. Vicios que parecían imposibles de vencer comienzan a perder fuerza. Problemas financieros que se repetían en la familia comienzan a encontrar soluciones. Es como si estuvieras cortando las raíces espirituales de toda maldición familiar y plantando nuevas raíces de bendición. Esta declaración también crea una identidad familiar poderosa. Tus hijos crecen sabiendo exactamente quiénes son y a qué familia pertenecen. Cuando enfrentan presión de los compañeros para hacer decisiones equivocadas, se acuerdan, soy de la familia que sirve al Señor. Cuando son tentados a abandonar la fe, se recuerdan de la declaración familiar que hicieron cientos de veces. Esta identidad se vuelve un escudo protector que los acompaña donde quiera que vayan. Pero aquí está el aspecto más poderoso. Esta declaración no solamente afecta a tu familia actual, sino que establece un legado que influenciará generaciones que aún ni han nacido. Tus bisnietos, aunque nunca los conozcas personalmente, cargarán en su ADN espiritual la decisión que estás tomando hoy. Tendrán una facilidad natural para encontrar a Dios, porque estableciste un camino espiritual en el linaje familiar. Familias que implementan esta práctica descubren que se vuelven puntos de referencia espiritual en sus comunidades. Otras personas comienzan a buscarlas para consejos y oración, porque sienten que existe algo diferente ahí, una solidez espiritual que es palpable. Tus hijos se vuelven líderes naturales porque crecieron en un ambiente donde la autoridad espiritual era ejercida con amor y sabiduría. La ciencia apenas está comenzando a entender lo que la Biblia siempre enseñó. Nuestras decisiones espirituales tienen poder para afectar no solamente nuestra propia vida, sino la vida de muchas generaciones. Cuando declaras, yo y mi casa serviremos al Señor, estás poniendo una marca espiritual en tu linaje que el mismo diablo no puede borrar. Años después, cuando tus hijos enfrenten sus propias crisis, se acordarán de las declaraciones que fueron hechas en la casa de la infancia. Repetirán las mismas palabras que escucharon cientos de veces y descubrirán que esas palabras aún tienen el mismo poder de transformar situaciones imposibles. Así el legado continúa y la bendición se multiplica a través de las generaciones. Escribe en los comentarios, mi familia sirve al Señor, si estás decidido a establecer este legado espiritual a partir de hoy mismo. Sexto punto, el secreto de la activación diaria. ¿Por qué algunos cristianos ven resultados poderosos en sus vidas espirituales, mientras otros parecen estancados, aún teniendo la misma fe y leyendo la misma Biblia?
La respuesta está en algo que psicólogos comportamentales llaman práctica deliberada. La diferencia entre conocer una verdad y aplicarla consistentemente hasta que se vuelva una segunda naturaleza. Neurocientíficos descubrieron que nuestro cerebro solo cambia permanentemente cuando repetimos una nueva práctica por lo menos 66 días consecutivos, creando lo que llaman automatización neural. Existe una diferencia enorme entre cristianos que conocen la palabra y cristianos que viven la palabra. Los primeros pueden citar versículos de memoria, pero sus vidas continúan iguales. Los segundos tal vez sepan menos versículos de memoria, pero sus vidas son transformadas constantemente porque descubrieron el secreto de activar la palabra a través de la proclamación consistente. El secreto que va a transformar los 5 versículos que aprendiste de simple conocimiento en poder activo en tu casa está en la activación diaria deliberada. No basta conocer estas verdades. Necesitas establecer un sistema que garantice que se vuelvan parte de la atmósfera permanente de tu hogar. Es como la diferencia entre tener medicina en el armario y tomar la medicina en la dosis correcta a la hora correcta. Estudios en cronobiología, la ciencia de los ritmos biológicos, revelaron que nuestro cuerpo y mente responden mejor a prácticas espirituales cuando se hacen en horarios consistentes. Tu cerebro comienza a prepararse automáticamente para estos momentos, liberando los neurotransmisores adecuados para una experiencia espiritual más profunda. Para implementar este sistema de activación, crea una rutina que llamo blindaje espiritual familiar. Cada mañana, antes de que cualquier miembro de la familia salga de casa, reúnanse por apenas 5 minutos. Cada persona declara uno de los 5 versículos en voz alta, creando una cobertura espiritual completa. En la noche, antes de dormir, repiten el proceso, sellando espiritualmente el día que pasó y el sueño que está por venir. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entiende. La constancia es más importante que la intensidad. Es mejor hacer esta práctica por 5 minutos todos los días que hacer 1 hora una vez por semana. Tu cerebro y tu espíritu responden a la repetición consistente, no a la intensidad ocasional. Es como ejercitar un músculo. Pequeños ejercicios diarios crean más fuerza que entrenamientos intensos esporádicos. Existe un fenómeno espiritual que pasa cuando mantienes esta práctica por algunas semanas. Tu casa desarrolla lo que llamo memoria espiritual. Los mismos ambientes de tu casa se quedan impregnados con la presencia de Dios a través de las palabras que fueron repetidas ahí miles de veces. Personas que entran a tu casa comienzan a sentir inmediatamente que existe algo diferente, aunque no sepan explicar qué es. Cuando implementas esta rutina fielmente, algo extraordinario pasa. Tus hijos crecen con estos versículos entrañados en el alma. Cuando enfrentan crisis en la vida adulta, automáticamente estas palabras vuelven a la memoria, porque fueron plantadas profundamente durante la infancia. Es como si estuvieras creando un sistema de seguridad espiritual interno que los acompañará por el resto de sus vidas. La práctica diaria también crea una intimidad familiar única. Estos momentos se vuelven sagrados para la familia, creando memorias que tus hijos llevarán para siempre. Años después, cuando formen sus propias familias, naturalmente reproducirán estos momentos porque se volvieron parte de la identidad familiar. Pero hay algo aún más poderoso que pasa. Cuando tu familia desarrolla este hábito, se vuelven como una planta generadora espiritual que genera energía positiva constantemente. Esta energía no se queda contenida dentro de tu casa. Se irradia hacia el vecindario, hacia el trabajo, hacia la escuela. Donde quiera que los miembros de tu familia vayan, cargan esta atmósfera de fe que influye positivamente a todos alrededor.
El aspecto más poderoso de esta activación diaria es que transforma a tu familia en una fuente de ministración para otros. Cuando amigos y parientes pasan por crisis, naturalmente buscan tu casa porque saben que ahí existe una atmósfera de fe que trae paz y esperanza. Tu casa se vuelve un punto de avivamiento en tu comunidad, un lugar donde milagros pasan porque la palabra de Dios es honrada y proclamada diariamente. Establece horarios específicos y no negocies con las circunstancias. Aunque alguien esté atrasado, aunque haya prisa, aunque parezca inconveniente, hagan la proclamación. Esta consistencia es lo que diferencia familias que experimentan lo sobrenatural de familias que apenas conocen sobre lo sobrenatural. Séptimo punto. La transformación que vas a experimentar. Ahora que conoces los 5 versículos poderosos y cómo activarlos diariamente, necesitas estar preparado para las transformaciones que están a punto de pasar en tu vida. Investigaciones en neuroplasticidad muestran que cuando cambiamos consistentemente nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, nuestro cerebro literalmente se reconecta, creando nuevas redes neurales que nos vuelven personas diferentes. Pero lo que la ciencia está descubriendo es apenas el reflejo físico de algo mucho más profundo que pasa en el mundo espiritual. La primera transformación que vas a experimentar es un cambio en la atmósfera de tu casa que será perceptible para cualquier persona que entre ahí. Es como si un filtro espiritual fuera instalado, permitiendo apenas que energías positivas y edificantes circulen en tus ambientes. Discusiones familiares se vuelven menos frecuentes y menos intensas. El sueño de toda la familia mejora significativamente. Una paz inexplicable se establece como una presencia constante. Estudios en psicología ambiental confirman que el ambiente físico afecta profundamente nuestro estado mental y emocional. Pero lo que estas investigaciones aún no capturan completamente es cómo el ambiente espiritual ejerce una influencia aún mayor. Cuando saturas tu casa con estas declaraciones bíblicas, estás creando un campo energético que influye positivamente todos los aspectos de la vida familiar. La segunda transformación será en tu autoridad espiritual personal. Descubrirás que posees una confianza interior que tal vez nunca tuviste antes. Cuando enfrentes crisis, tu primera reacción no será el pánico o la desesperanza, sino una fe inquebrantable de que tienes poder para cambiar la situación a través de la oración y la declaración de la palabra. Esta confianza se volverá contagiosa, influyendo a toda tu familia a desarrollar la misma mentalidad victoriosa. Tus relaciones familiares experimentarán una transformación profunda. Tus hijos comenzarán a verte no solamente como padre o madre, sino como una autoridad espiritual en quien pueden confiar completamente. Cuando enfrenten problemas en la escuela, en el trabajo o en las relaciones, naturalmente te buscarán para oración y consejo, porque saben que tienes acceso a un poder que puede cambiar cualquier situación. La tercera transformación será en la capacidad de tu familia de resistir las influencias negativas externas. Es como si desarrollaran una inmunidad espiritual que los protege de ser afectados por ambientes cargados de negatividad, personas tóxicas o situaciones estresantes. Tus hijos se destacarán naturalmente en sus ambientes porque cargan una paz y una sabiduría que viene de crecer en una casa espiritualmente saludable. También experimentarás una transformación en tu capacidad de discernimiento espiritual. Comenzarás a percibir rápidamente cuando algo no está bien en el ambiente o cuando alguien está pasando por dificultades espirituales, aunque la persona no lo verbalice. Esta sensibilidad espiritual te volverá un instrumento poderoso en las manos de Dios para ministrar a otros
y ser una bendición en tu comunidad. La cuarta transformación será financiera y material. Cuando tu casa está espiritualmente alineada, descubrirás que decisiones financieras son tomadas con más sabiduría, oportunidades comienzan a aparecer de forma inesperada y recursos que antes eran escasos comienzan a multiplicarse. No es magia, es el resultado práctico de vivir bajo la bendición de Dios y hacer decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Tu salud familiar también experimentará una mejora significativa. Enfermedades que acostumbraban atacar a tu familia pierden fuerza. El sistema inmunológico de todos se fortalece porque ya no hay más el estrés constante de vivir en un ambiente espiritualmente turbulento. El cuerpo, la mente y el espíritu trabajan en armonía cuando están protegidos por la palabra de Dios. La quinta transformación será en tu influencia espiritual sobre otros. Tu casa se volverá un faro en tu comunidad. Vecinos, amigos y parientes comenzarán a buscarte cuando estén enfrentando crisis, porque sentirán que existe algo diferente en tu familia, una solidez espiritual que inspira confianza. Te volverás un punto de referencia para otras familias que desean la misma transformación. Pero tal vez la transformación más poderosa sea la certeza absoluta de que estás preparando un legado eterno para tus hijos y nietos. Años después, cuando tus hijos ya tengan sus propias familias, reproducirán naturalmente los principios que aprendieron en tu casa, porque estas verdades se volvieron parte de la identidad familiar. Habrás iniciado un linaje de fe que influenciará generaciones que aún ni han nacido. Esta no es una promesa vaga o una esperanza optimista. Es el resultado natural e inevitable de aplicar consistentemente los principios que Dios estableció en su palabra. Cuando alineas tu casa con los propósitos divinos, entras en una corriente de bendiciones que fue diseñada para fluir a través de las generaciones. La transformación también se manifestará en pequeños detalles del día a día. Notarás que conflictos se resuelven más fácilmente, que soluciones para problemas aparecen de forma creativa, que la comunicación familiar mejora, que cada miembro de la familia desarrolla una capacidad mayor de perdonar y amar. Estos no son resultados automáticos del tiempo, son frutos directos de una casa que está alineada espiritualmente con el corazón de Dios. Escribe en los comentarios: creo en la transformación. Si estás esperando ansiosamente ver estos cambios manifestarse en tu familia, llegaste hasta el final y eso dice mucho sobre quién eres. En un mundo donde la mayoría de las personas se rinde a la primera dificultad, donde pocos tienen la paciencia de absorber una enseñanza completa, demostraste que posees algo especial. Un hambre genuina por las cosas de Dios y una determinación que no es común en estos días. Esto no es coincidencia, es evidencia de que el Espíritu Santo está moviendo tu corazón para una transformación que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. En estos minutos juntos, no solamente aprendiste 5 versículos poderosos, recibiste las llaves espirituales que pueden transformar completamente la atmósfera de tu casa y el destino de tu familia. Pero aquí está la verdad que necesita ser dicha con todo amor. Conocimiento sin aplicación es apenas información estéril. La diferencia entre quien ve milagros y quien continúa en la misma situación está en el valor de salir del sofá e implementar lo que fue aprendido. Quiero ser muy claro sobre algo importante. Lo que acabas de recibir no es teoría religiosa o filosofía espiritual. Son estrategias de guerra probadas y aprobadas por miles de familias que decidieron tomar autoridad sobre sus casas y vieron resultados sobrenaturales. Estoy hablando de niños que dejaron de tener pesadillas, matrimonios que fueron restaurados, hijos rebeldes que regresaron a casa, enfermedades que desaparecieron, provisiones que aparecieron de forma milagrosa. Ahora la decisión es tuya.
Puedes cerrar este video, volver a tu rutina normal y dejar que estas verdades se pierdan en la prisa del día a día, o puedes tomar la decisión más importante de tu vida espiritual, hacer de hoy el día en que tu casa se volvió oficialmente territorio consagrado al Señor. La elección está enteramente en tus manos, pero debes saber que esta oportunidad puede no volver tan pronto. Como prometí al inicio, voy a hacer una oración poderosa contigo ahora. Una oración de activación que sellará espiritualmente todo lo que fue compartido. Pero antes de eso, quiero que te levantes donde estás. Extiendas tus manos sobre tu casa, aunque no estés físicamente en ella en este momento, y repitas conmigo cada palabra con fe absoluta. Padre Celestial, me coloco delante de ti como autoridad espiritual de mi casa y familia. Hoy tomo posesión de las promesas que tú estableciste en tu palabra. Declaro que mi casa habita al abrigo del Altísimo y descansa bajo la sombra del Omnipotente. Visto a mi familia con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Activo ahora mismo el poder que Jesús me dio para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y decreto que nada nos hará daño alguno. Proclamo que toda arma forjada contra mi familia no prosperará, y toda lengua que se levante contra nosotros en juicio será condenada, porque esta es nuestra herencia como siervos del Señor. Establezco hoy un nuevo marco en mi linaje familiar. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cancelo toda herencia de maldición, rompo todo patrón negativo que vino de las generaciones pasadas y planto una nueva semilla de bendición que se extenderá a mis hijos, nietos y todas las generaciones futuras. Señor, que tu presencia habite permanentemente en esta casa. Que tu paz gobierne cada ambiente, que tu sabiduría dirija cada decisión, que tu amor una cada relación. Sella esta oración con tu poder sobrenatural y que todos sepan que aquí vive una familia que te pertenece completamente. En nombre de Jesús, oro y decreto. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo irreversible pasó en el mundo espiritual. Ya no eres la misma persona que eras cuando comenzaste a ver este video. Una marca espiritual fue puesta sobre ti y tu familia, y el mismo cielo reconoce que tu casa ahora opera bajo nueva administración. Necesito ser honesto contigo. Crear contenido como este no es fácil. Horas de oración, estudio y preparación fueron invertidas para que pudieras recibir esta revelación de forma clara y práctica. Si este video tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de este mensaje, me gustaría mucho saberlo. Cuenta en los comentarios cómo esta palabra te impactó. Comparte tu testimonio, tus expectativas, tus peticiones de oración. Esta no es apenas una comunidad de espectadores, es una familia espiritual donde unos edifican a otros a través del compartir de las experiencias de fe. Cuando compartes tu historia, estás animando a otras personas que pueden estar pasando por la misma situación. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para tener fe y valor para transformar su propia casa. Hay algo específico que necesito pedirte. Comparte este video con 3 personas que sabes que necesitan este mensaje. Puede ser un familiar que está pasando por dificultades, un amigo que anda desanimado con la fe, o alguien que sientes que Dios puso en tu corazón en este momento. Cuando compartes una palabra que tiene poder para transformar vidas, te vuelves parte del mover de Dios para alcanzar personas que tal vez no llegarían a esta verdad de otra forma. Piensa conmigo. ¿Cuántas familias están sufriendo en este momento porque no saben que tienen autoridad espiritual? ¿Cuántos padres están desesperados viendo a sus hijos perderse porque no conocen el poder de la proclamación de la palabra? ¿Cuántas madres están llorando solas porque piensan que no tienen poder para cambiar la situación de su casa? Cuando compartes este video, puedes estar salvando una familia de la destrucción. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo.
porque acabas de volverte parte de una familia espiritual que está esparcida por México y por el mundo. Somos miles de personas que creemos en el poder de la palabra de Dios para transformar realidades, que no nos conformamos con una fe tibia y superficial, que buscamos vivir en lo sobrenatural como algo natural. Cuando te suscribes, estás diciendo, quiero hacer parte de esta familia, quiero continuar creciendo espiritualmente, quiero ser alimentado con palabra de calidad todos los días. Y hablando de palabra de calidad, quiero invitarte a explorar otros videos que ya están disponibles aquí en el canal. Cada uno fue preparado con el mismo cuidado, la misma unción y el mismo propósito de edificar tu vida espiritual. Hay enseñanzas sobre oración eficaz, sobre cómo romper maldiciones generacionales, sobre prosperidad bíblica, sobre relaciones familiares, sobre cómo oír la voz de Dios, todo preparado para ayudarte a vivir la vida abundante que Jesús prometió. Todos los días subo contenido nuevo porque creo que mereces ser alimentado espiritualmente con consistencia. Tu fe necesita nutrición diaria y mi compromiso es garantizar que siempre tengas acceso a palabra fresca, revelación actual, enseñanzas que respondan a las cuestiones que estás enfrentando hoy. Este canal no es apenas sobre información, es sobre transformación real en tu vida. Quiero terminar bendiciéndote con las mismas palabras que el apóstol Pablo usó para bendecir a la iglesia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que tu casa sea conocida como un lugar donde Dios habita, donde milagros pasan, donde personas encuentran esperanza y donde el nombre de Jesús es glorificado. Que tus hijos crezcan sabiendo que pertenecen a una familia victoriosa, protegida y bendecida. Que tu linaje sea marcado por la fidelidad a Dios a través de las generaciones. De aquí a algunos meses, cuando mires hacia atrás, te acordarás de este día como el día en que todo cambió en tu casa. Te acordarás de que fue aquí que aprendiste a ejercer autoridad espiritual, que fue aquí que descubriste el poder de la proclamación de la palabra, que fue aquí que decidiste no ser más una víctima de las circunstancias, sino un vencedor en Cristo. Ve ahora y comienza a implementar todo lo que aprendiste. Tu casa está esperando para ser transformada. Tu familia está esperando para experimentar lo sobrenatural y Dios está esperando para mostrar su poder a través de tu obediencia. El cielo está haciendo barra por ti y yo también. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios te bendiga grandemente.